Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra transmisión en vivo a través de este medio de Torre Fuerte SC en Facebook. Si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Uni Bravo, soy pastor de jóvenes de aquí de Ministerios Torre Fuerte. Estoy muy contento que a través de este medio miles de personas, cientos de personas puedan conectarse con nosotros, con la presencia de Dios. Y bienvenido a este servicio online. Y pues en un momento más vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Si tienes la oportunidad de invitar a tus amigos, algún familiar, a alguien, si tienes algún Smart TV en tu casa, alguna televisión que puedas conectar con internet, lo puedes hacer. Conéctate en tu sala, invita a tus amigos, familiares a que escuchen esta palabra que viene de parte de Dios. Y estamos muy contentos aquí en Torre Fuerte de poder transmitir a través de este medio la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a empezar esta tarde dándole gracias al Padre Celestial porque nos permite estar aquí una vez más, una oportunidad más. Él nos permite conectarnos a través de este medio a cientos de personas, no solamente en San Cristóbal, sino en Chiapas, México y el mundo. Sean todos bienvenidos. Y a través de este medio pues queremos agradecer a cada uno de los que ya nos han escuchado antes. Hoy en la mañana escuchamos una palabra poderosa en labios de nuestro apóstol Dimas Bravo. Yo soy el hijo del apóstol Dimas Bravo y esta tarde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios con el tema fe en la tormenta. Vamos a estar hablando sobre eso. Así que si tienes a tus familiares, amigos, ya estás junto a alguien, cierra tus ojos un momento, le vamos a agradecer al Padre Celestial y le vamos a decir: Señor, te damos gracias esta tarde porque nos permites estar juntos, Señor, a través de estos medios, a través del internet, nos permites estar conectados con tu presencia. Te agradecemos por cada persona, cada individuo, cada familia, Señor, que se ha juntado hoy para poder escuchar tu palabra. Te damos gracias por los de casa, Señor, por los de Torre Fuerte, San Cristóbal y por todos aquellos, Señor, que se están conectando a través de este medio. Te agradecemos por la tecnología que lo usamos para ti, Señor, y te pedimos en este momento que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir todo lo que está en tu palabra, Padre, que ya es bendito. Y como siempre, este vaso de barro te da a ti toda la honra y toda la gloria, y te pido en este momento que tú hables a través de mí. No quiero ser yo, sino tú el que esté hablando, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia, que en medio de este tiempo tu gloria sea manifestada, que en medio de este tiempo tu gloria está siendo transmitida, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por permitirnos estar una vez más esta tarde compartiendo tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta tarde vamos a hablar sobre un tema que es relacionado con el que habló el apóstol en la mañana, relacionado con el tema que mi papá estuvo compartiendo en la mañana. Él habló sobre una de las veces, porque no fue una sola vez en la que Jesús, nuestro Señor Jesús, detuvo la lluvia y detuvo la tormenta en medio de una tempestad. No fue la única vez en la que el Señor lo hizo, sino que nos menciona una segunda vez o una de las dos veces que Jesús estuvo haciendo esto o hizo esto, y de una manera un poco más extraordinaria en Mateo 14 del 22 al 34. Si tienes tu Biblia ahí en tu casa, en donde quiera que nos estés viendo, en tu celular, en cualquier parte, acompáñame por favor a Mateo 14 del 22 al 34. Vamos a leer esta historia que para mí es una de las más extraordinarias de la Biblia. Es algo que nadie ha hecho, ningún humano ha podido realizar lo mismo que Jesús hizo en ese momento. Y esto lo dice en Mateo 14 del 22 al 34 y nos dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña a orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron en medio. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, él calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.
Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Con lo que podamos comparar esta palabra es con una película. Sinceramente parece como un guión de película en el cual hay una tormenta, hay un lago, hay discípulos en una barca pequeña. Algo decía mi papá en la mañana, que él también mencionaba acerca de cuando en la palabra del Señor nos menciona que el Señor iba durmiendo en medio de una tormenta, y eso sabemos que no es así, ¿verdad? Quizás Jesús estaba esperando a ver qué hacían los discípulos, porque en Él tenemos nuestra confianza. Él es todo para nosotros, Él es nuestra salvación. Y obviamente en algún momento Jesús iba a despertar, y haciéndose el que despertaba, iba a ir a hablarle a sus discípulos, los iba a calmar. Pero en esta historia también nos menciona de que aquel barco, que no era un barco grande, era un barco pequeño, una embarcación demasiado pequeña, también Jesús hizo algo extraordinario. Y lo veo como una escena de una película. Realmente en mi persona, yo personalmente lo veo como una escena de película en la cual hay un lago, Jesús está en la montaña. Yo creo que desde la montaña Jesús ya los había visto. Dice la palabra de Dios en unos versículos antes que Jesús había hecho un milagro de alimentar a 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Obviamente eran mucho más personas, pero la Biblia nos menciona que 5,000 personas fueron alimentadas. Y inmediatamente Jesús agarró camino y se fue a la montaña a encontrarse con su Padre Celestial. Es un gran ejemplo de Jesús que nos muestra que la oración tiene poder, y la oración también nos da confianza de que Dios está con nosotros. Y lo que pasó en la montaña, yo me imagino que Jesús volteó a ver a la embarcación ahí en el lago, ¿verdad? Ya a lo lejos lo vio y dijo, ya empezó esa tormenta y todo. Yo no sé si se puso de acuerdo para que todo eso estuviera ahí y ellos se dieran cuenta que Él era el Hijo de Dios y iba a llegar en medio de la tormenta. Pero cuando Jesús se acercó a ellos en medio del mar, aquel mar pues se le llamaba Mar de Galilea, también se le llamaba Lago de Genezaret, el Lago de Capernaum. Tenía diferentes nombres, pero al final de cuentas es exactamente el mismo lugar, ¿no? En la Biblia lo menciona varias veces en los evangelios, pero es una palabra que se usa para varios lugares. Dependiendo de qué lugar del lago, la gente le llamaba con ese nombre. Al igual que hay otros lugares históricos en la Biblia, por ejemplo el monte Tabor, en el cual Séfora estaba esperando para atacar a Sisara y al ejército que estaba en contra de Israel. En esa montaña es el mismo monte Tabor. De un lado es el monte Tabor, de una ladera es el monte Tabor, y del otro lado es el monte de la Transfiguración, donde se cree que Jesús se encontró con Moisés y Elías en esa montaña, que solamente de la misma forma nada más Juan, Pedro y otro discípulo pudieron ver esa imagen, ¿verdad? Algo increíble que realmente no cualquiera pudo ver. Pero realmente Jesús estaba en el lago, ¿verdad? Él llegó, estaba ahí, y lo que pasó fue que Jesús empezó a caminar sobre el agua, y eso de principio ya es un milagro, porque nadie en la tierra, ninguna persona, ningún brujo, nadie puede caminar sobre el agua excepto nuestro Señor Jesús. Ya lo que es extraordinario es que Jesús se acerca a ellos y ellos empiezan a espantarse, dicen, es un fantasma, porque obviamente cada uno de ellos, o la mayoría de ellos, eran marineros, eran gente de pesca, eran gente de agua, que sabían que en algunos lugares aparecían fantasmas. Incluso las antiguas leyendas que muestran a las sirenas, a los dragones de agua y todo eso, vienen de las historias de marinos que en algún momento vieron algo así, ¿verdad? Quizás fue algún demonio, alguna cosa, pero estos discípulos empezaron a pensar exactamente lo mismo que aquellos marinos antiguos. Pero Jesús les dice, hey, cálmense, ¿verdad? Tranquila señora, soy yo, ¿verdad? Soy Jesús que me acerqué a ustedes, no se tienen por qué espantar. Y todos estaban dudando que si era Jesús. Dirían, oye, pero está caminando sobre el agua, ¿será realmente que Jesús está viniendo hacia nosotros? ¿No será que hay algún fantasma que le copió la imagen y quiere venir hacia nosotros? Pero solamente hubo uno de esos 12 discípulos, solamente uno llamado Pedro, que quizás él no era muy estudiado, quizás no había terminado ni la primaria, quizás dice la palabra de Dios que no tenía ni letra. Se refiere a que no era una persona demasiado inteligente para los del mundo, pero era un hombre atrabancado, un hombre, como dicen los colombianos, berraco, ¿verdad? Gente que se avienta, echado para adelante, que
O sea, si él miraba algo, lo hacía. Cuando Pedro vio que querían atacar a Jesús, sacó una espada y le partió la oreja a Malco, el que venía a atacar a Jesús. Y Pedro en ese momento también le salió también lo latino, lo mexicano, lo chapaneco, no sé, ¿verdad? Y también le dijo a Jesús, bueno, si eres tú, Señor, dile, ordena que yo camine sobre el agua y me aviento, si eres tú. Yo me imagino que Jesús esperaba la misma fe de todos. Jesús esperaba que todos sus discípulos también caminaran sobre el mar, pero solamente hubo uno que fue lo bastante valiente para decirle a Jesús, Señor, quiero caminar sobre el mar, a pesar que hay una tormenta. Si eres tú de verdad, quiero estar ahí. Yo si hubiera sido Pedro hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? O sea, realmente me hubiera emocionado, hubiera dicho, bueno, si Jesús está en el mar, yo también quiero estar en el mar, quiero ver qué es lo que Él siente. Y Él fue el único ser humano, obviamente, sin ser Dios, sin ser Jesús, que caminó sobre el mar. Fue el único que se atrevió a agarrar fuerza, agarrar valor, saber de dónde, ¿verdad? Y le dijo a Jesús, yo quiero ir ahí contigo, pero ¿sabes qué? Su confianza no estaba en que había algo sobrenatural sobre el agua, no, estaba su confianza en Jesús. Y algo de lo que Jesús nos está mandando en estos tiempos difíciles, que hay una tormenta, que estamos en un barco llamado México, en un planeta como es la Tierra, y hay diferentes circunstancias como la que estamos viviendo ahorita y por la cual estamos haciendo esta transmisión en vivo, que en estos tiempos podamos caminar sobre el agua. Que en estos tiempos, a pesar de la tormenta, a pesar de un COVID-19, a pesar de todo lo que el enemigo quiera mover, que obviamente también Dios permite, esta clase de conflictos, esta clase de situaciones, para que nosotros aprendamos a poner nuestra mente y nuestra visión en Cristo Jesús. Y es lo que Él nos mandó a hacer, o sea, nos mandó a hacer eso, seguirlo a Él. Y es lo que Pedro hizo. Pedro se adelantó, se metió al mar y alcanzó a Jesús, trató de alcanzar a Jesús. En algún momento yo me imagino que los discípulos de atrás, la gente que estaba en el barco, estaba así, este loco, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Imagino que Judas Iscariote diría, qué pérdida de tiempo, ahorita ya deberíamos estar en aquel lugar y deberíamos estar cenando, pero estamos aquí en medio del mar y este loco se está aventando, ¿verdad? Y los demás discípulos también estaban pensando lo mismo, decían, ¿y qué le pasa? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cree que es igual que Jesús o qué, verdad? Yo imagino que los demás no se aventaron por miedo, pero solamente Pedro tuvo cierto nivel de fe para, no sé cuántos pasos habrá dado, pero me imagino que algunos dio, ¿verdad? Yo si hubiera sido Pedro salgo corriendo hasta Jesús como yo pudiera, ¿verdad? Pero si tú le volvieras a preguntar a Pedro, ahorita en el cielo, le dijeras, Pedro, ¿te volverías a aventar de la barca? Estoy seguro que Pedro hubiera dicho que sí, ¿verdad? Él nos diría que sí. Y cuando Jesús llega a la barca, ya iba para la barca, pero Pedro se hundió a la mitad, ¿verdad? Dice la Biblia que vio la tormenta, vio las dificultades y se hundió a la mitad. Pero algo que es sorprendente es que Pedro sabía que su confianza estaba en el Señor, porque aún hundiéndose, volteó a ver a Jesús y le dijo, Señor, sálvame, Señor, rescátame. Porque algo que entendía Pedro, que nosotros debemos de entender en estos tiempos, es que nuestra única salvación es Cristo Jesús. Nuestra única salvación, el único que puede sacarnos del hoyo, es sacarnos de las profundidades del pecado, de las profundidades de una enfermedad, es Cristo Jesús. Es el único que puede sacarnos de ahí. El único que puede levantarse a nuestro favor es Él. Y eso le pasó a Pedro. Pedro tuvo que tener fe, al igual que nosotros en estos tiempos debemos de tener fe en medio de la tormenta, en medio de todas las decisiones del gobierno, en medio de todas las situaciones que estamos viviendo hoy en día en esta cuarentena para los que lo están guardando, ¿verdad? En estos tiempos debemos de tener fe, precisamente porque algo que yo entiendo del Señor Jesús, por eso les decía que era como una película, es de que el Señor Jesús llega en el momento indicado. Es como en aquella película en la cual ves que ya todo está echado a perder, ves que todo ya está a punto de irse a la basura, todo está a punto de destruirse, están a punto de matar al protagonista, pero de repente llega algo, ¿verdad? Llega un ejército que salva a aquel protagonista, ¿verdad? Y se pelea con los otros y vence al enemigo y todo eso. Algo así es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. El barco se iba a hundir, pero Jesús llegó a salvarlos en medio del lago.
Yo no sé si los discípulos estaban esperando ya morir, al igual que la primera ocasión o la otra ocasión en la cual sentían que se estaban muriendo. Yo no sé, ¿verdad? Pero lo que fue extraordinario es ver que Jesús llegó al barco, es ver que Jesús llegó a salvar el día. Y cuando Él llegó a salvar el día, dice la palabra que aquellos discípulos se arrodillaron y lo adoraron, dijeron, realmente tú eres el Rey de Reyes. Y ese es el mismo concepto, el mismo momento en el cual nosotros debemos de estar, en el momento de decirle al Señor Jesús en este tiempo difícil, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el tiempo en el cual Dios nos está pidiendo que nos arrodillemos, en el cual nosotros debemos de tomar la decisión de arrodillarnos porque Él es el Rey de Reyes. Es el momento en el cual nosotros debemos de tomar en cuenta lo que hicieron los discípulos. Y lo más sorprendente fue de que cuando Jesús regresó, llegó a Genezaret, dice la Biblia, bajó, dice que la gente se amontonó y la gente empezó a llegar y empezaron a sanar leprosos, sanar ciegos, ¿verdad? Todo lo que Jesús acostumbraba a hacer, porque algo que quiero decir también es de que lo sobrenatural, yo siempre he pensado que lo sobrenatural es para los del mundo, lo sobrenatural es para aquellos que no conocen a Dios. Porque nosotros que conocemos a Dios, la Biblia dice que estamos con Cristo juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Se refiere a que Cristo está en nuestro corazón y todo lo que es sobrenatural para el mundo debe ser natural para los hijos de Dios. Obviamente nunca perdiendo el factor de la emoción, el factor sorpresa de decir, wow, ¿qué es lo que Dios puede hacer? Pero aún así tener en cuenta de que el poder de Dios está de nuestro lado. Al igual que Pedro lo entendió, Pedro sabía que lo que iba a hacer era algo sobrenatural, pero no estaba solamente yendo allá para presumir, estaba haciendo eso porque tenía confianza en el Maestro. Y es lo mismo que nosotros debemos de hacer en estos días, algo que cada uno de nosotros debe de hacer en estos días. En este tiempo Dios nos pide tener más fe en Él, que Él llegará en el momento indicado y que Él nos protegerá. Dios en este tiempo algo que quiero que entendamos, por ejemplo, es de que al igual que en la antigüedad, Goliat peleó contra David, pero antes de que Goliat peleara contra David durante 40 días, Goliat creó una tormenta de tristeza, una tormenta de muerte en la vida de aquellos israelitas, aquel ejército israelí que estaba a punto de enfrentarse con él, ¿verdad? Bueno, nadie se quería enfrentar con él, más bien durante 40 días, o sea, una cuarentena. Goliat estuvo ahí atacando al ejército de Dios. Les digo, no, ustedes no sirven para nada, son una bola de inútiles, o no sé de qué forma les habrá dicho, ¿verdad? Pero dice la Biblia que los maldecía por sus dioses y los atacaba, ¿verdad? Eso dice en el libro de Samuel, que estaba ahí atacando al pueblo de Dios, hasta que se levantó un niño, ¿verdad? En aquel tiempo, no sé, los bíblicos, los estudiosos creen que David tenía entre unos 16 y 18 años, en la cual se levantó este chiquitillo y le dijo a Goliat, ¿sabes qué? Yo sí te voy a enfrentar, ¿verdad? Yo sí tengo las fuerzas. Y algo que debemos de entender es que después de este tiempo, en el cual quizás por respeto estamos guardando esta cuarentena o por medidas del gobierno, etcétera, después de este tiempo Dios va a seguir levantando gente. Incluso durante este tiempo Dios va a levantar Davids que estén desafiando a Goliat, porque ahorita nuestro Goliat es una enfermedad. Nuestra Goliat es uno que obliga a las personas que usen cubrebocas, que usen gel antibacterial. Ese es nuestro Goliat de ahorita. Nosotros debemos levantarnos como David, como gente que tiene la fe, tiene la fuerza para decirle al enemigo, ¿sabes qué? Ellos no están solos. La gente que no conoce a Cristo tiene que conocerlo, pero yo no los voy a dejar solos porque yo sí conozco a un Dios que puede transformar vidas, sí conozco a un Dios que puede sanar a las personas. Yo sí lo conozco. Al igual que Pedro conocía a Jesús, yo creo que Pedro diría, no sé si los demás discípulos no creen en ti, no sé si los demás discípulos no les importa tu poder, pero a mí sí me importa tu poder. A mí sí me interesa caminar sobre el agua. Si los demás no lo quieren hacer, es su problema, pero yo sí tengo la fe de dar 2, 3 pasos hacia ti. De eso se trata la fe en estos tiempos. Fe en la tormenta, que en medio de la dificultad, en medio de algo que el enemigo, que Dios ha permitido que el enemigo haga, porque algo que quiero que recuerdes es que cuando Job llegó a un nivel de su vida en el cual todo estaba bien, dice la palabra de Dios que el diablo llegó a hablar con Dios y le dijo a Dios, quítale sus posesiones, quítale todo esto, dale una enfermedad. Pero algo que quiero que entiendas es que el enemigo solamente hace esas cosas si Dios le da permiso.
Y durante este tiempo quizás Dios les ha dado permiso al enemigo de enfermar a algunas personas, le ha dado fuerza al enemigo para hacer estas cosas, pero algo que quiero que usted sepa ahí en su casa es que Dios es el antídoto para todas las enfermedades. Dios puede sanar porque por sus llagas somos sanados. Y en este tiempo Dios va a levantar personas que como Pedro, que como David, confían más en el Dios que tienen de su lado que en la tormenta. Algo que pasó con David es que dice la palabra que Goliat lo maldijo por sus dioses. No sé por qué Dios lo habrá maldecido, pero dice la palabra de Dios que David dijo: yo vengo ante ti, vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Él no necesitaba una bola de dioses para que lo ayudaran, solo necesitaba aquel que era todopoderoso, aquel que es el Dios real, y es el mismo Dios que ahora usted y yo necesitamos. No necesitamos otra cosa más que la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el que obró para que el Señor sanara a las personas, porque Él era Dios. Él estaba con Jesús todo el tiempo. Y ese mismo Dios es el mismo Dios que tenemos ahora. Es el mismo Dios que, dice la palabra del Señor, aquel que resucitó a Jesús entre los muertos. Eso mismo es el que está con nosotros. ¿A qué se refiere? A que ese mismo Dios, el Dios que siempre ha hecho algo extraordinario, que llega en el momento imposible, es el mismo Dios que tenemos ahora en estos tiempos imposibles. En estos tiempos difíciles es el mismo Dios que tenemos. Y algo que nos pasó con mi familia, bueno, más bien con mi papá, el apóstol Limas Bravo y su servidor, hace unos años atrás, me acuerdo que estaba muy de moda la enfermedad esta de H1N1, la influenza y todo eso. Creo que fue por ahí del 2009, no recuerdo bien. Y lo peor fue de que no salía de China, no salía de Taiwán, no salía de Rusia, venía de aquí de México. Según se supone que esa enfermedad surgió aquí en México, ¿no? Al igual que han habido pandemias en el mundo como la peste bubónica o la peste negra, ¿verdad? Y que salieron de Europa, pero también en ese tiempo la influenza había salido de aquí de México. Y lo que pasó fue de que una hermana que estaba en nuestra iglesia, una doctora, ella estaba trabajando muy de cerca con las personas que estaban en cuarentena, los que encierran dentro de esos cuartos donde encierran a toda la gente que está infectada, y estuvo trabajando durante el tiempo de la influenza en el hospital para ayudar a esas personas, ¿no? Y todo eso. Pero a lo mismo que ocurre con otras enfermedades, con otras pandemias, a veces los doctores, la gente de salud, que Dios los bendiga también, aquellos que son doctores, enfermeros, gracias por su trabajo, ¿verdad? Realmente son manos que Dios está usando para pues, sanar a esas personas también, y yo también creo que Dios está usando su vida para eso, ¿verdad? Pero en aquel momento esta doctora se enfermó, tomó esa enfermedad de la influenza y también se le pegó a ella por tanto estar cerca de las personas infectadas. No sé si por un descuido, no sé por qué, pero me acuerdo que en aquel entonces yo era más pequeño y llegamos a orar por ella con mi papá a su casa. Y llegamos a su casa y ella estaba con su cubrebocas, estaba muy mal también, se miraba muy débil. Y me acuerdo que nosotros nos acercamos a ella, oramos por ella, la tocamos. O sea, no estoy hablando de que a 6 metros de distancia nos alejamos y oramos por ella, no. Estoy hablando de que tocamos su cuerpo, tocamos así su mano, ¿verdad? ¿Para qué? Para orar por ella. Y alguien dirá: oye, pero ese es un suicidio, estás viendo que está enfermo, le pongamos que fuera coronavirus y lo tocas. Pero ¿sabe qué? Nuestra confianza no está en una tormenta, está puesta en Cristo Jesús. Y eso, lo que le estoy hablando de la influenza, fue hace años atrás, mínimo unos 10 años atrás. Y a lo que me refiero con esto, a todos los que están escuchándome, es de que en este tiempo Dios también va a levantar gente así. Pero ¿sabes qué? Algo que debes de entender es que Dios no usa a cualquiera, sino solamente aquellos que tienen una verdadera fe en medio de la tormenta. Al igual que Pedro no vio la tormenta, no vio el coronavirus, él caminó sobre el mar porque le creyó a Jesús. Es lo mismo que nosotros en este tiempo debemos de hacer, que en medio de un COVID-19 nosotros podamos caminar en fe y decirle a esta gente, a este mundo, de que hay un Dios que puede sanarnos. Hay un Dios que en este templo, en este auditorio, nosotros hemos visto diferentes enfermedades irse de las personas, y enfermedades quizás más mortales, como lo es el SIDA, como lo es el cáncer. Hemos visto gente sanar de esas enfermedades, pero no solamente no solo porque seamos buenos, Dios lo va a hacer, no, sino porque tengamos fe en Él.
porque los discípulos también quizás eran buenos, tal vez el ejército de Dios era bueno, pero Pedro y David tuvieron la fe de creer en que Dios estaba con ellos para poder caminar en eso, ¿no? Y es lo que Dios va a hacer a partir de este tiempo. Va a levantar personas que van a orar por otros y por las llagas de Cristo Jesús van a ser sanos. Por la fe que ejerzan las personas con esta enfermedad y la fe que ejerza la persona que está orando, Dios los va a sanar en el nombre de Jesús. Y algo que nos dice en Salmos 24, que es algo increíble. Si usted quiere saber a qué personas Dios va a usar, es algo increíble porque en estos días hemos aprendido mucho a limpiarnos las manos, ¿verdad? Hemos aprendido a usar gel antibacterial. Bueno, yo de por sí lo usaba, pero para otras personas que no estaban muy acostumbradas a la limpieza de esta manera, pues ahorita ya se están acostumbrando, ¿verdad? Llegan a un restaurante, se echan, van a alguna cosa del gobierno, se lo avientan, ¿verdad? Y así. Pero lo que dice Salmos 24 es un salmo de David. A mí me gusta mucho la manera en la que Dios dice esto, a través de David. En Salmos 24, David también era un hombre de fe, como les decía, al igual que Pedro tuvo fe para enfrentar a Goliat, tuvo fe para enfrentar la tormenta. Y en Salmos 24 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, todos los que vivimos en el mundo, la gente en China, la gente en Italia, la gente aquí en México, en todas partes le pertenecemos a Dios, de algún modo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ahora aquí viene la parte importante. ¿Qué clase de personas, qué personas son las que Dios puede usar de una manera extraordinaria? Nos lo dice en este versículo 3, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Nos dice en el versículo 4, el limpio de manos, ¿verdad? Para aquellos que están usando gel. No lo dice por eso, pero realmente está hablando de las personas que no están pecando como si fueran mundanos, como si no conocieran a Cristo. Y dice limpio de manos y puro de corazón. ¿A qué se refiere puro de corazón? Que realmente buscas a Dios porque lo amas. Hay gente que ahorita está diciendo, ¿y por qué no era en el templo? ¿Y por qué no era en la iglesia? Y todo eso. Cuando estaba abierto, muchos no querían venir porque no estaban puros de su corazón. No querían estar acá, ¿verdad? En algunas ocasiones. Pero ahora a veces cuando nos impiden estar, ya sea en este templo o en los templos que están alrededor del mundo y nos prohíben estar en estos lugares, ahora sí anhelamos estar, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos dice qué clase de personas son las que Dios va a usar en estos tiempos. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿A qué se refiere a que no ha elevado su alma a cosas vanas? A aquellos que le importa más su vehículo que ayudar a alguien. A aquellos que les importa más gastarse dinero en un videojuego que ayudar a su familia. Aquellos que prefieren las cosas vanas. ¿A qué se refiere a las cosas vanas? A las cosas que pasan, a las cosas que no sirven, a las cosas que no nos edifican. Y en este tiempo es tiempo para poner la vista, los ojos en las cosas importantes, que es nuestra familia, nuestra salud. Como decía mi papá en la mañana, apreciamos la salud cuando hay una enfermedad. Y es lo que hay que apreciar estos días, y lo que dice la palabra de Dios acá. Dice, limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Dice, tal es la generación de los que le buscan, que buscan tu rostro, oh Jehová, oh Dios de Jacob, dice en el versículo 6. Tal es la generación. Algo que quiero que entiendan es que esto que estamos viviendo en estos días es algo histórico. Realmente ha pasado algunas veces en la historia, pero esta es una de las veces que está ocurriendo de esta manera, ¿no? Algo que quizás cuando seamos más grandes, en mi caso, quizás cuando tenga hijos o nietos, les voy a contar de que estuvimos viviendo este tiempo. Pero la cosa es cómo estamos viviendo este tiempo, qué estamos haciendo, con qué estamos ayudando. La historia nos cuenta que también hubo un hombre, un pastor que se llama Martín Lutero en Alemania. Hay una historia que cuenta que él escribió una carta donde él hacía ciertas recomendaciones, pero básicamente dice
que si tienes la oportunidad de alejarte de la enfermedad te alejes, pero si tienes la oportunidad de estar y ayudar es mucho mejor, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que todo lo que tú hagas en esta vida va a beneficiar a otros, ¿verdad? Y se refería a Martín Lutero a que ayudaras a tus vecinos. Y dices, es un vecino que no tiene ayuda, quizás es un anciano que no puede hacer todo lo que debe de hacer, ¿verdad? Una persona normal, o no sabe cómo protegerse o cómo cuidarse, un niño que no sabes cómo, en qué lugares se mete. A esa clase de personas hay que ayudar. A esa clase de personas hay que acercarse y dar nuestro mayor apoyo. ¿Por qué? Porque en este tiempo Dios está buscando personas así, personas como nosotros, ¿verdad? Que creemos en Cristo, que creemos con fe en lo que Dios puede hacer, pero también movemos las manos de Dios a través de nosotros. ¿En qué sentido? De que obviamente Dios va a hacer algo, pero qué bueno es de que nosotros seamos parte de ese algo. Qué bueno es de que en algún momento podamos apoyar más. Yo he visto en algunas fotografías de Instagram, he visto algunos lugares, por ejemplo, hay un lugar en España que usaron un gran estacionamiento como techado, que lo usaron como un hospital improvisado para poder atender a las personas que estaban contagiadas de coronavirus y los tenían en cuarentena. Y eso pasó ahí en España, pero algo que dijo mi papá y que yo también creo, que él dijo para nuestra casa, este auditorio que tenemos es un lugar amplio, un lugar bastante espacioso, y dijo, si en algún momento el gobierno me pidiera este lugar para que las personas que están enfermos vinieran aquí y lo usaran de hospital, yo lo daría. ¿Por qué? Porque estamos sirviéndole a Dios también de ese modo. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos de buscar cómo ayudar, cómo poder ayudar a otros, ya sea con tu oración, ya sea, no sé si conoces a alguien que no puede hacer sus compras, algún anciano que no puede salir de su casa, pues ve y hazle sus compras y llévale a su casa. Si puedes regalarle una despensa, regálasela, pero haz lo que tengas que hacer para que el nombre de Dios sea glorificado en este tiempo. Que seas un David en medio del conflicto con Goliat, que seas ese Pedro que camina en medio de la tormenta, que sabe que hay problemas, sí, pero sabe que también tiene un Dios poderoso que está en medio de toda situación. Y continuando con el Salmo, nos dice en el 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Luego dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Algo que menciona, hay una versión que a mí me gusta mucho, que se llama The Message en inglés, quiere decir el mensaje, o sea, lo que quiere decir la palabra message. Y en esta parte, en el versículo 7, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas. Ahí dice, despierten, gente dormilona. En esa versión en inglés, porque en inglés a veces habla más directo, y en español la traducción dice, despiértense, personas dormilonas. Estamos en un tiempo difícil quizás en este momento, pero es momento de despertar lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es ayudar a otros. Dios nos mandó a amarnos los unos a los otros, y eso se trata también de ayudar. Y es lo que estaba diciendo aquí la palabra de Dios, alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Algo nos enseñaron en el Congreso, Paves, hace una semana atrás. Decía el profeta Legazpi, ¿verdad? El que vino a compartir, él nos decía que ahorita el enemigo quiere agachar nuestra cabeza, ¿verdad? Quiere tenernos agachados, tenernos bajo tierra, ahí escondidos, diciendo, ay sí, ¿en qué momento? Esperando el momento para morir. Pero ¿sabe qué? No es tiempo de eso, es tiempo de levantar nuestras cabezas al nivel en el cual Dios quiere que nos movamos. Ese es el tiempo, ese es nuestro tiempo en el cual no hay que agachar la cabeza como si estuviéramos en una barricada. No, se trata de levantar la cabeza. Algo que usted debe entender, que cuando hay una guerra, por ejemplo, hay un lugar que se llama la barricada o algo así, que es como un canal, un agujero en el cual cuando el otro ejército disparan balas, los soldados acá se esconden. Lo pasan mucho cuando hablan de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera, pero hay un momento en el cual también los soldados que están adentro salen y le disparan al enemigo.
Ujú. Quizás en algún momento, nos dijeron, bueno, no van a poder tener reuniones presenciales, pero podemos tener reuniones en vivo a través de internet. Sí se están dando cuenta de eso. No estamos agachando la cabeza, no estamos haciendo esto porque tengamos miedo. Estamos haciendo esto porque es la manera de enfrentar al enemigo. Y como dijo mi papá en la mañana, no queremos que nadie nos restrinja ni nos esté diciendo que no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque es nuestra manera de darle esperanza al mundo, la manera de darle esperanza a México, porque la esperanza es Cristo Jesús. No es un partido político, no es una logia o lo que sea, no, es Cristo Jesús nuestra esperanza para estos tiempos. Algo que tienes que saber es que Dios en este tiempo usará a aquellos que están limpios para ayudar a otros, no aquellos que no están conectados con Él. Yo escuchaba en vivo en Instagram también a un amigo decir, este es el tiempo en el cual tú debes de mejorar tu relación con Dios. Es el tiempo en el cual tienes tiempo, porque ahorita ¿qué te distrae? Solamente lo que está en tu casa, porque realmente vas al cine y está cerrado, vas a un restaurante y está cerrado, vas a la tienda que te gusta ir y está cerrado, o restringen la cantidad de personas que entran y salen, ¿verdad? Aún así hay gente buscando pretextos para distraerse en su casa y de otra manera, pero Dios también nos ha quitado un montón de distracciones para acercarnos más a Él, para que seamos como las personas que dice aquí el Salmo 24, las personas que Dios va a usar en este tiempo para establecer su reino en esta tierra. Porque el reino de Dios no se detiene por una pandemia, el reino de Dios no se detiene por un COVID, porque el reino de Dios va más allá que eso. Y Dios siempre va a estar con nosotros, porque Él dijo, en este mundo tendrán aflicciones, tendrán problemas, tendrán pandemias, tendrán enfermedades mortales, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y es la fe que yo quiero transmitirte esta tarde, esta bonita tarde quiero transmitirte de que Dios está contigo. No importa en qué lugar estés, incluso al ver esta prédica a través del internet, le estás dando tu tiempo a Dios. En vez de estar viendo un video de bromas, de risas, estás viendo este video en tu Facebook o en tu celular, en tu televisión, no sé, pero estás dándole un tiempo esencial a Dios y quiero decirte que lo busques más. Dios quiere conocerte más. La palabra de Dios dice que Él busca a los verdaderos adoradores. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú buscas a Dios, tú no estás buscando a Dios, Él te está buscando a ti. Y ese es el mensaje que yo quería dar esta tarde. Este mensaje yo quería compartirte esta tarde, decirte que tenemos que tener fe en la tormenta, fe en medio de la incertidumbre, porque la fe solo puede actuar en un ambiente de incertidumbre. Y estamos en un ambiente de incertidumbre, pero la fe va más allá que eso. Así que ahí donde estás en tu casa, por favor, acompáñame en esta oración, cierra tus ojos. Queremos agradecerle a Dios por esta palabra. Yo espero que llegue a tu corazón, quede sembrado en tu corazón y nazcan ríos de agua viva de esa palabra. Señor, te damos gracias esta tarde por permitirnos estar juntos, Señor, a través de este medio. Te damos gracias porque sabemos que a pesar de todas las cosas que en el mundo se están moviendo, Señor, que esta pandemia, Señor, que se está moviendo en este tiempo, en este siglo, Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros. Sabemos que estás caminando a la barca, Señor, estás caminando hacia nosotros y nos estás preguntando, nos estás motivando a caminar sobre el agua, nos estás motivando a caminar en fe en medio de la tormenta, Señor. Te damos gracias, te pedimos que bendigas la vida de cada doctor, cada enfermera, cada persona que está involucrada en el rescate de las personas. Y también te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros a ser esos Davids, esos Pedros, Señor, que se animen a tener fe en medio de la tormenta. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, te seguimos motivando a que sigas viendo nuestras transmisiones en vivo el próximo miércoles 6:30 de la tarde y el próximo domingo 10:30 de la mañana y 6 de la tarde. No te puedes perder nuestra transmisión en vivo, que seguramente será de bendición para tu vida. Mi nombre es Uni Bravo, pastor de jóvenes de Ministerios Torre Fuerte.